Un saludo muy cordial para todos nuestros suscriptores del canal YouTube. Hoy voy a hablar de un tema que es fundamental en la contabilidad y es la medición. Todos tenemos la costumbre de revisar primero las normas y estudiar a partir de las normas. Esto, sin duda alguna, puede ser una perspectiva útil, pero siempre será mejor entender las estructuras de conceptos. Por eso, comprender el concepto de medición sin asociarlo con un marco específico es un tema que es fundamental. Y voy a empezar por un elemento que ya estaba incorporado en nuestras normas, y es lo que indicaba el decreto 2649 respecto de los criterios de medición. Allí se hablaba fundamentalmente de dos bases de medición. Una base de medición de costo histórico, que se fundamentaba en los precios originales de las transacciones, y habían otras tres bases que se expresaban como el valor de realización o de mercado, el valor actual o de reposición y el valor presente. Estas típicamente son bases de costos corrientes. Estas bases eran utilizadas en la medición inicial o en la medición posterior, que en el 2649 se referían como criterios de valoración. Ahora bien, cuando uno habla de las bases de medición, pues vuelven y aparecen estos mismos conceptos, porque las dos bases de medición fundamentales son el costo histórico, cuya base es el precio original pagado en la fecha de la transacción, este se mantendrá, y existen otras bases que son las que se llaman de valores corrientes. Dentro de estas bases de valores corrientes aparece el valor razonable, que se entiende como un precio de salida del mercado. Está también el valor en uso, que se entiende como un precio de salida, pero ya no visto desde la perspectiva del mercado, sino desde una perspectiva interna de la entidad. Pero además de ello hay otro concepto que es el que se conoce como costo corriente. Los costos corrientes son costos de entrada, ¿sí? Estos conceptos son la base sobre la cual se desarrollan las normas de información financiera. Así, cuando uno aplica los marcos normativos, pues habrán requerimientos que van desde los más simples hasta los más complejos. Por ejemplo, en la base de normas de una entidad del grupo 3 y del grupo 2, la base más utilizada es la del costo histórico. Y en la base del grupo 1, pues regularmente uno encuentra bases de medición asociadas con valores razonables. Es muy importante entender el concepto de medición en la contabilidad y de cómo es que uno debe seleccionar una base de medición. Hay tres factores fundamentales que uno tendría que considerar. Lo más interesante del caso es que esos factores ya han sido tenidos en cuenta en cada marco normativo. Así, en el grupo 3, la base de medición por excelencia es el costo histórico y no se espera que se use valor razonable. En la base de medición de empresas del grupo 2 se usa el costo histórico por excelencia y puede usarse el valor razonable cuando este puede ser obtenido sin un costo de esfuerzo desproporcionado. Y en las normas del grupo 1, pues hay un grupo de normas que exigen el uso del valor razonable, como puede ser el caso de los instrumentos financieros. Pero, ¿cómo podemos seleccionar una base de medición y qué criterios tenemos en cuenta? Entonces, hay tres elementos, como ya les decía. Uno tiene que ver con la relevancia o la pertinencia de la información. Uno debe seleccionar la base que sea pertinente para que los usuarios puedan tomar decisiones. Y eso implica un entendimiento de quiénes son mis usuarios. Si yo no tengo claro quiénes son mis usuarios, puedo generar una confusión frente a ello, porque puedo estar aplicando una norma sin haber entendido cuáles son las decisiones que deben tomar los usuarios de ese informe financiero. Y los usuarios de los grupos son distintos, por eso es fundamental considerarlo. Por ello hay que partir de identificar cuál es la información que es pertinente para los usuarios. Esa pertinencia pues depende de dos conceptos fundamentales. Uno, que está relacionado con las características del activo o el pasivo. Porque no es lo mismo un activo que genera flujos indirectos, como por ejemplo un activo fijo, o un activo que contribuye a los flujos de efectivo directamente en el negocio. Es decir, las características del activo definen la pertinencia de la información. Por eso es común encontrar que los instrumentos financieros se miden a valor razonable y los activos fijos se miden a costo histórico, porque pues ellos contribuyen de manera indirecta a los flujos y no se espera que la venta de estos activos generen un flujo para el negocio. Otro elemento que es fundamental es el relacionado con la representación fiel.
Y ese concepto está asociado con dos conceptos adicionales. Uno que tiene que ver con las inconsistencias de la medición. ¿Y eso a qué se refiere? Eso se refiere al tema de las asimetrías que pueden originarse cuando los datos que usted ha considerado para tener una medida en la fecha inicial difieren de los que considera en una fecha posterior. Si los datos no son los mismos, pues se genera un efecto en el rendimiento porque el cambio afectará el resultado, y si uno no valida que las bases sean consistentes entre la medición inicial y la medición posterior, pues esto originará una inconsistencia. Y otro asunto es el relacionado con la incertidumbre de la medición. La incertidumbre no significa que no se usen en la contabilidad mediciones que sean inciertas o que sean objeto de incertidumbre. En muchos casos estas mediciones son muy útiles para los usuarios, pero lo que sí uno debe identificar es que cuando uno establece que al inicio o en los periodos siguientes va a haber incertidumbre en la medición, lo que tendría que hacer es tratar de buscar otra base de medición, y ella podría derivar en que uno utilice una medida de costo histórico, como es el requerimiento para las entidades del grupo 3. Y otro elemento fundamental es el de la restricción del costo-beneficio. La restricción costo-beneficio y entender quiénes son los usuarios de los estados financieros son elementos fundamentales al determinar una base de medición. Si yo entiendo quiénes son mis usuarios, puedo identificar si estas medidas a valor razonable, cuando existen mercados activos o cuando no existen, cómo podrían ser utilizadas. Para terminar, quiero señalar, es muy importante que usted entienda la importancia que tiene un marco conceptual. Muchas veces solo una revisión de esas estructuras de conceptos le podría a uno ayudar a entender cuál es la base de medición que es adecuada para uno de los grupos específicos. Y estos elementos, restricciones costo, usuarios, ya son aspectos que han sido considerados al establecer la norma. Por ello, hay una diferencia en las bases de medición utilizadas entre diferentes grupos, y no se puede requerir que, por ejemplo, se apliquen bases de medición más complejas por ejemplo, a una microentidad. A mi entender, creo que hay una confusión sobre el tema, porque a veces se piensa que el valor razonable es más útil que el costo histórico, y eso no es cierto, porque eso depende de las necesidades de los usuarios. Los invitamos a que continúen revisando este canal y a que nos transmitan sus inquietudes sobre temas que les gustaría que nosotros pudiésemos conversar en este espacio. Muchísimas